¿Qué tal? Bueno, pues yo soy uno de los compañeros que están haciendo este blog acerca de interpretación de electrocardiograma. Bueno, pues entonces, para este punto ya debieron haber pasado por un largo camino acerca de la interpretación y este no deja de ser un camino complicado. Bueno, tal vez todo este boceto que a continuación les voy a explicar se ve un poco enredado, pero poco a poco que lo iremos explicando se va a ir aclarando esas dudas. Bueno, en este caso, y por último, mismo que compone nuestro Frey, la H significa hipertrofia. Ya habemos pasado por la frecuencia, el ritmo, el eje, la isquemia y actualmente estamos en la hipertrofia. Muy bien, primero hay que definir la hipertrofia. La hipertrofia es ese término que se refiere al aumento de tamaño y de grosor de las células musculares. Y estas células musculares no precisamente deben ser de músculo cardíaco, sino que también se da en el músculo esquelético. Pero en este caso nos referimos a la hipertrofia que se da en el músculo cardíaco. Una vez definida la hipertrofia, es importante que nosotros tengamos claro que la hipertrofia va a ser un trastorno tanto positivo como tanto negativo. ¿En qué aspecto positivo o negativo? Bueno, en las repercusiones que nos dé en nuestra vida diaria. Tomando en cuenta que actualmente existen muchos problemas de salud pública, principalmente las miocardiopatías, la hipertrofia, los trastornos coronarios, todo eso genera un problema que a continuación voy a explicar. Muy bien. Como ya tenemos entendido, existen derivaciones clásicas y derivaciones precordiales. En este caso, las derivaciones precordiales son las que nos van a interesar para nosotros interpretar en el electrocardiograma la hipertrofia. Nos va a interesar V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿De acuerdo? Son las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque estas derivaciones son las que precisamente ven ciertas estructuras anatómicas especializadas de nuestro corazón. Entonces, vamos a empezar explicando cómo es que se da esta hipertrofia. Porque la hipertrofia no solamente se puede dar en ventrículos como comúnmente conocemos, sino que también se puede dar en las aurículas. ¿Cómo se da de esta manera en las aurículas? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que conocer en el electrocardiograma qué tipo de onda es la que representa las aurículas. Y como ya les habían dicho en videos anteriores, la onda P es la que representa las aurículas. ¿De acuerdo? La onda P normalmente es una onda P positiva. Esta onda P positiva nos predice la despolarización de las células miocárdicas y generan una contracción auricular. Normalmente es positiva. En el único lugar en el que va a ser negativa es en ABR. En ABR es en la única derivación en la que P va a ser negativa y es totalmente normal. ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a sospechar que existe una hipertrofia auricular? Bueno, porque vamos a encontrar ondas P difásicas. Difásica significa, o es el término que se refiere a que sobre la línea basal o esa línea isoeléctrica nosotros vamos a tener una onda positiva y una onda negativa. Pero esa misma onda positiva y negativa van a referirse a la misma onda P. ¿Cuál va a ser esa explicación ante esas dos ondas? Que la aurícula va a hacer un esfuerzo mucho mayor de contraerse y por ende va a tener una deflexión
vista en el electrocardiograma. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros saber si es positiva o es negativa? Bueno, esto es muy sencillo. Si es positiva o negativa, si está por encima, es positiva. Si está por debajo, es negativa. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a saber si es hipertrofia auricular derecha o hipertrofia auricular izquierda? Bueno, nosotros vamos a contar los cuadritos, los milímetros que existen hacia arriba de la onda positiva y los milímetros que existen hacia abajo de la onda negativa. Una vez tomando en cuenta esa suma, si la positiva es mayor que la negativa, entonces tenemos como resultado una hipertrofia auricular derecha. Si la negativa es mayor que la positiva, entonces nuestra hipertrofia auricular es izquierda. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita únicamente lo voy a dibujar, pero posteriormente vamos a hacer un ejercicio. Y este es hipertrofia auricular derecha. Si la positiva es mayor que la negativa, entonces hipertrofia derecha. Si la negativa es mayor que la positiva, entonces la hipertrofia es izquierda. Todas estas reglas tal vez se verán fáciles, pero una vez observándolas en un electrocardiograma se vuelven un poco complejas e incluso confusas. Por eso es que como actividad hemos hecho la realización de ciertas actividades para que esas dudas queden claras de una vez por todas. Ahora, ya vimos la hipertrofia que se da a nivel auricular. Ahora vamos a ver la hipertrofia que se ve a nivel ventricular. Tenemos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En ambos ventrículos puede existir una hipertrofia ventricular. Primero empezaremos por el lado derecho. Y nuestro ventrículo derecho tiene ciertas reglas diferentes a las del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Y dónde lo vamos a ver? Si recordamos más o menos en dónde ponemos los electrodos a nivel del tórax, ponemos un electrodo en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, cuarto espacio intercostal del lado izquierdo y de manera consecutiva hasta la línea media axilar estamos poniendo nosotros los electrodos. ¿Con qué fin vamos a poner esos electrodos? Con ver esa actividad eléctrica que tiene el corazón en las diferentes cavidades o estructuras anatómicas del mismo corazón. ¿De acuerdo? De acuerdo a cómo nosotros ponemos los electrodos de B1 a B4 son los de interés nuestro para poder ver si hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Cómo lo vamos a ver? Normalmente nosotros tenemos en nuestro electrocardiograma una R pequeña y una S grande. ¿De acuerdo? En B1. Eso es lo que normalmente se ve. Y nuestra regla es la siguiente. Si R es mayor que S en B1 hasta B4, entonces tenemos una hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente tenemos una R pequeña y una S grande en B1, vamos a ver nosotros una R grande y una S pequeña. Entonces, eso es una manera de visualizar a simple vista una hipertrofia ventricular derecha. Pero ¿cómo lo vamos a ir comprobando? Porque de B2, B3 y B4, esta misma va a tener una reducción. ¿Qué quiere decir? Que en B2 se va a ver la R más pequeña y la S va a empezar a tomar tamaño. Hasta en B4 va a tener una R mediana o pequeña y una S ya de mayor tamaño, y en B5 y en B6 se va a volver a estructurar lo normal, que es una R pequeña y una S grande. Esta regla principalmente
es importante detectarla porque las alteraciones que se dan a ventrículo derecho muchas veces suelen ser un poco más peligrosas y menos son menos ¿cómo explicarlo? Eh, el personal se da menos cuenta de esas alteraciones que de una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, por último, vamos a explicar cómo se da esa hipertrofia del ventrículo derecho, muy sonada entre todos. Sabemos que la hipertrofia, la principal causa de hipertrofia ventricular derecha, de forma fisiológica, es el ejercicio y de forma patológica es la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué derivaciones precordiales van a ser de interés para ver que hay una hipertrofia ventricular izquierda? Bueno, es B4 y B6. Digo, de B4 hasta B6. Nosotros vamos a poder visualizar si hay una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo lo vamos a notar? Bueno, sabemos normalmente que en B4 existe una R grande y una S pequeña. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a notar? Si R es menor que S, entonces hay una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo lo vamos a ver? Si R es menor que S, entonces hay una hipertrofia ventricular izquierda. Pero esa no es la única regla. Debido a que la hipertrofia ventricular izquierda es una de las principales causas que a la larga provocan daños a nivel sistémico e incluso la muerte, bueno, pues entonces esta tiene otras fórmulas que nos permiten a nosotros ser más estrictos en la interpretación si hay o no hay una hipertrofia. Y la fórmula es la siguiente. Nosotros nos tenemos que ir a B1. Contamos los milímetros que existen de S en B1. S es la deflexión negativa. ¿De acuerdo? Entonces, si contamos los milímetros en S en B1, nos salen un ejemplo, no sé, quizá 20 milímetros. Y en B5 contamos los milímetros de R en B5. ¿De acuerdo? Milímetros de R en B5. R recordamos que es la onda positiva que existe en el complejo QRS, o la espiga positiva, perdón. Los contamos los milímetros de R y nos sale 15 milímetros. Y aplicamos nuestra fórmula. Y nuestra fórmula dice, los milímetros de B1, o sea, de S, más los milímetros de B5, es decir, en R, la suma de esos 2 milímetros nos da un total. Si el resultado es mayor a 35 milímetros, entonces existe una hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros pusimos 20 en S y 15, un total de 35. ¿Cumple nuestra regla de hipertrofia? Claro que cumple nuestra regla de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, ya he explicado el panorama de cómo interpretar en un electrocardiograma la hipertrofia. A continuación dejaré o subiré una foto acerca de un electrocardiograma. Nada más dejaré vistas las derivaciones de B1 hasta B6 y se los dejaré para que lo interpreten y puedan ustedes desarrollar todas estas habilidades que le fueron dispuestas en este video. Bueno, si tienen dudas o algo con respecto a si le entendieron o no, comenten el video y si en dado caso
les gustó cómo fue la explicación, entonces podrían contactarnos en algunos de nuestros correos que más adelante les proporcionaremos.